Yo quisiera decir algo que me parece sumamente importante. Cuando se dan los debates electorales, es muy difícil complejizar, porque la gente, y sobre todo en una elección como la de la alcaldía de Bogotá, donde pues estamos hablando de más de 1 millón de votos para ganar, la gente vota de una manera muy emocional, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos al momento del debate, las ideas se simplifican y hay ideas que son muy complejas y hay procesos que son muy complejos. Y el del metro, pues es uno de esos. Entonces, un poco de manera un tanto panfletaria, se redujo la discusión a si es elevado o es subterráneo. Y eso termina por ayudarle a los defensores de este engendro, porque entonces dicen, pero ustedes están diciendo mentiras. Ustedes están diciendo mentiras. En ninguna parte todos los metros son subterráneos. Siempre hay tramos elevados, esto y lo otro. Ustedes son unos mentirosos. Sí. Pero es que aquí no estamos hablando de hacer un metro elevado por la autopista, por la NQS en la parte de la 30, que ya la ruptura está dada. Aquí estamos hablando de hacer un puente de 25 kilómetros por la mitad de la ciudad consolidada, en la Caracas, en un corredor donde ni siquiera cabía. Ustedes no saben, esto poco se habla. Carlos, un paréntesis. ¿Qué genera más traumatismos? ¿Hacer el metro elevado o hacer el metro subterráneo? Sin duda mientras lo están haciendo, es decir, ¿qué genera menos trancones? Elevado. Es que esa es una de las razones, por las que hoy las ciudades se van por las tipologías subterráneas. Es que aquí no podemos comparar lo que hay hoy, como lo han hecho, lo que hacía Peñalosa de hablar de la línea, creo que es la 6 de París o la 2, que cuando él vivía allá la que más le gustaba era la elevada porque podía ver el paisaje. O sea, son unos argumentos absolutamente estúpidos. Es que esa línea la hicieron elevada hace más de 100 años y a pesar de ser París y de ser divino y que todo parece sacado de un cuento de hadas, por debajo sigue siendo horrible. Eso es indudable. Y el mismo Peñalosa lo dijo 1000 veces, dijo que los metros elevados eran orinales, que eran ríos envenenados, bueno, todo lo que decía, porque es que es así. Si usted ve las nuevas líneas que se han construido en América Latina, para no compararnos con sociedades pues, muy distintas o muy lejanas, son completamente subterráneas. La línea 3 del Metro de Santiago, la línea 6 del Metro de Santiago, la línea 7 del Metro de Santiago, que está en este momento en construcción, son completamente subterráneas, porque tiene muchísimas ventajas. Y eso que usted menciona es una de las primeras ventajas. No se afecta de la misma manera a la ciudad. Cuando usted abre un hueco, mete una tuneladora que va avanzando por debajo, claro, sin que nadie la vea, que cuando está sembrando pilotes cada 50 metros. Es evidente. Pero es que aquí es decir, el metro elevado nos va a generar trancones mientras lo hace, nos va a generar un caos. Nos va a paralizar la ciudad. Y lo que queda después, pero hay algo mucho más grave que el hecho de que sea elevado, que es muy grave. O sea, es muy grave que sea elevado en términos urbanísticos, pero es que es una super troncal de Transmilenio con esteroides y un juguetito férreo encima. Eso es así, la gente no lo sabe. Esa propuesta, desde que la mostró Peñalosa, pues cualquiera que sepa algo de transporte dice, pero esta gente está loca. O sea, gastarse $5,000 millones en hacer un alimentador de los buses, eso no tiene ningún sentido. La distancia entre las estaciones, Daniel, usted que vive en Francia, en cualquier ciudad, en el centro de la ciudad, las estaciones de metro están a una distancia razonable para que usted tiene aquí la A, tiene la estación B. Si usted vive exactamente en la mitad entre las dos, pues se va caminando a una o a la otra. Si usted tiene las estaciones demasiado lejos, hay un montón de gente en la mitad a la que ya no le sirve, porque la caminada es demasiado larga hasta la estación. Entonces usted va a tener que utilizar otro modo. Va a tener que irse o en bicicleta, o en bus, o en chiva, o en burro, o en lo que sea, pero ya no sirve. Por eso las estaciones de Transmilenio están a la distancia que están. Y el metro
lo que debe hacer es sustituir a Transmilenio, porque sí son excluyentes, usted no puede hacer las dos cosas. Entonces lo que se inventaron aquí fue poner el metro a unas distancias absurdas, y cuando hablo de absurdas es que para los que conocemos Bogotá, hay una estación en la 26 y la siguiente estación está en la 45, y la siguiente estación está en la 60 y algo, y la siguiente estación está en la 76. En últimas, eso es amparar el sistema de buses. Pero está hecho el metro para que el metro si tienen que seguir funcionando los buses. Así es. Vea, esto es macabro. Peñalosa lo pensó para que el proyecto sea tan malo, pero tan malo, pero tan malo, que no se vuelva a construir nada parecido a un metro en Bogotá. Para eso lo pensó. Y entonces ahora Claudia, preocupadísima por su popularidad y por su campaña presidencial, dice que ella va a hacer el otro medio metro, pero que el de ella sí es buena porque es subterráneo. No, no, no es así de simple. No es que el mío sí es bueno porque es subterráneo. Sigue en la misma lógica de Peñalosa, lo estructura exactamente igual, lo concesiona exactamente igual, pone las estaciones a una distancia que no tiene sentido, lo hace alimentador de la gigantesca red de buses. Pero sí, ella dice, el mío es por abajo, entonces el mío es bueno. Y esa desconexión de la línea, y termino con esto, Daniel, la primera línea de metro de Bogotá, porque una ciudad como Bogotá debería tener 7, 8, 10 líneas, la primera línea de metro de Bogotá siempre se pensó de la misma forma. Arrancando en el sur occidente, llega al centro, pasa del centro a Chapinero, donde está el centro financiero, y después del centro financiero se va hacia el noroccidente, altamente poblado. Siempre se pensó así, porque usted tiene un montón de gente que vive en Kennedy, Bosa, tiene un montón de gente que vive en Engativá, en Suba, en fin, y todos estudian y trabajan en Chapinero y en el centro. Eso está definido hace 40 años. Y entonces lo que hace la señora Claudia López con su medio metro propio es romper la herradura, desconectarlo. Y ahí va a haber lo que en este momento estaba proyectado, que yo espero que se cambie, es una estación elevada en la 76, 7 pisos por debajo en la 72, una estación subterránea, desconectados, sin ninguna interoperacionalidad de trenes. Duplicamos la flota de trenes, necesitamos un patio taller adicional cuando la primera línea debería continuar hacia el occidente y ahorrarse billones y billones de pesos. Usted sabe lo que es volver a comprar todos los trenes y hacer un nuevo patio taller solamente para servir a 10 pinches estaciones. 10 pinches estaciones. Eso es una locura. Es un proyecto que no tiene ningún sentido técnico, pero entonces la señora, la patrona, va y le dice a los señores de la Financiera de Desarrollo Nacional y a la empresa Metro, hagan realidad el dibujito que yo hice en la servilleta durante la campaña. Eso no es serio. Sí, eso es en últimas una estrategia de campaña para lo que usted dice, el brinco que se quiere pegar a la presidencia. Heidi, quisiera preguntarte, cada vez que mencionan a Transmilenio, hay como un personaje oscuro que maneja los hilos allá arriba, que es Peñalosa. Esto es muy interesante, muy interesante el tema de la relación con Transmilenio de parte de Enrique Peñalosa. Entonces, esto es muy curioso porque en Bogotá han existido diferentes intentos de construir un metro subterráneo, donde siempre pues ha habido la posibilidad de que se construyera en herradura, pasando por el oriente y llegando al occidente, llegando al norte. Bueno, o sea, digamos como que había siempre la idea de que saliera del suroriente, del suroccidente, para llegar, digamos, como al centro, o sea, que sí o sí debiese pasar por el centro de la ciudad. Esos intentos de construir metro en Bogotá, pues bueno, básicamente fueron destruidos por parte del exalcalde y empresario Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa tenía una cantidad importante de plata para poder construir un metro en Bogotá y dice, no, pues aquí, o sea, venía configurándose desde hace mucho tiempo la idea de tener carriles exclusivos para buses, ¿no? Carriles exclusivos, que es lo que es hoy Transmilenio, pues que es el BRT en un carril exclusivo
donde hay una estación con un torniquete donde para usted ingresar tiene que pagar, ¿cierto? Pagar e ingresar a subirse a ese bus. Entonces, Peñalosa, pues lo que hizo fue echar a la borda echar a la borda la posibilidad de metro y decir, pues aquí sale más fácil, es más barato y es más rápido, pues construir troncales de buses, carriles exclusivos, donde pues yo tenga la posibilidad de simplemente lo que ya está hecho, pues ponemos baldosas, le ponemos unos separadores y pues lo que habría que construir es todo el tema de las estaciones. Y se sientan las diferentes empresas, yo no sé si ustedes recuerdan a principios de los 2000, no, finales de los años 90, esos comerciales que imitaban como o sea, que los sonidos de los caballos o de los burros, entonces que era el bus adelantando el otro bus, pues porque era la pelea del centavo y entonces era quién corría más rápido por pasajeros, que todavía estaba el señor que se hacía, y pues que aún hay como en cada esquina de, bueno, pasó tal bus ahorita, pasó el de la no sé qué, pasó el test no sé qué, entonces como que le daban las monedas pues para que tuviera más o menos en cuenta qué buses ya habían pasado, ¿cierto? Entonces, ese bus que paraba en cualquier lado, ¿cierto? Entonces, Peñalosa lo que hace es, bueno, vamos a reunirnos acá y les tengo el negocio, ¿sí? Y el negocio es este. Entonces, se crea Transmilenio, que Transmilenio básicamente es una empresa gestora, o sea, Transmilenio es la empresa gestora, que es lo mismo de la empresa Metro hoy, o sea, es la empresa gestora, pero... ¿Cómo así gestora? O sea, gestiona para los privados, entonces gestiona para los privados, y entonces les dice, bueno, vamos a construir esto, vamos a hacer un proceso de licitación y entonces vamos a poner a operar esto, ¿sí? Y vamos a poner a operar esto, pero además con el negocio más nefasto, o sea, si hay uno de los peores negocios. ¿Y Peñalosa tiene participación en esa empresa? ¿O? Peñalosa tiene participación, pero además Peñalosa, mientras no fue alcalde durante todos esos años, pues Peñalosa se dedicó a dar charlas, a vender este programa, a vender este proyecto a otras ciudades como el mejor mecanismo de movilidad, ¿sí? O sea, es decir, Transmilenio ha sido lo mejor. De hecho, fíjate que, miren, un atraso, por lo menos Colombia, y esto como un paréntesis, Colombia es un país que lo atraviesan 3 cordilleras. Ustedes conocen los túneles de Boyacá, de Guateque hacia el llano, o sea, después de Guateque hacia los llanos orientales, hay 14 túneles, ¿sí? 14 túneles, que eso es patrimonio histórico, patrimonio cultural, un patrimonio en Colombia, ¿sí? Resulta que hace muchos años también se renunció a la posibilidad de tener vías férreas en Colombia porque pues, los dueños de los buses, de las empresas de los buses, pues transaron a los congresistas pues, para que esto no fuera posible en nuestro país. Entonces en Bogotá pasó algo muy similar. Entonces, porque un metro que se iba a demorar, un metro que le iba a permitir mayores, le iba a permitir a Bogotá, digamos, no solamente tener un sistema público masivo de transporte basado en metro, donde la gente disminuya el tiempo que gasta en llegar a sus lugares de destino. Entonces tenemos el servicio troncal y el servicio zonal, el troncal que son los rojos y el zonal que son los azules que van por los barrios. Entonces Transmilenio pone todo, pone la infraestructura, compra los buses, pero los que se llevan la plata se les paga por kilometraje, se les paga, digamos, está la tarifa técnica y tarifa de usuario como para que ustedes tengan en cuenta lo que le toca pagar a la ciudadanía. Entonces la tarifa de usuario, que es la que pagamos las y los ciudadanos, entonces los 2.650 pesos para la troncal y los 2.450 para el azul, y resulta que esa plata se supone que de ahí, de todo lo que se recauda, pues debe pagarse la tarifa técnica, que la tarifa técnica es lo que cuesta todo. Entonces la operación, ¿cuánto cuesta la operación? Entonces, ¿cuánto cuesta la operación? El pago de los buses, el arreglo, el pago de los conductores, que de por sí los conductores tienen unas condiciones supremamente precarias, el pago de conductores, todo lo que tiene que ver con el recaudo, el tema de las tarjetas, entre otras cosas que configuran un negocio interesantísimo. Entonces, se supone que lo ideal es que la tarifa de usuario y la tarifa técnica una vez pues den cero, es decir, que con la tarifa de usuario se pague la totalidad de la tarifa técnica, pero como eso no es así y como no tenemos una medida específica, aunque ayer el concejal Manuel Sarmiento dio unas cifras bastante interesantes sobre el tema de las ganancias que tienen los operadores privados de Transmilenio, pues resulta que se crea algo que se llama el Fondo de Estabilización Tarifaria, un fondo que pagamos los bogotanos y las bogotanas de nuestros impuestos
¿sí? Que el consejo aprueba, que le da esa plata y le dice, tome usted, mijito, para que usted no pierda plata, para que usted pueda pagar la operación, pero también para que no me pierda platica. Entonces, tome usted esta plata que está en el Fondo de Estabilización Tarifaria, que estamos hablando que este fondo tiene un déficit que incluso a 2031 Bogotá tiene que estarle mandando 2 billones de pesos anuales a ese Fondo de Estabilización Tarifaria. Entonces, cuando llega la posibilidad de tener nuevamente un metro estructurado, un metro subterráneo, porque es que además o sea, si es un metro subterráneo que se pone a máxima capacidad, pues va a hacer que paulatinamente Transmilenio no sea el servicio principal, sino que sea un servicio accesorio. Un servicio accesorio donde, por ejemplo, hablando de la troncal de la Caracas, que es la troncal más grande de Bogotá, la que mayor número de pasajeros hora sentido transporta, pues podamos ir hablando de la liberación de espacio público en la troncal de la Caracas. Mire, sumado a lo de Peñalosa, Claudia es experta en dar noticias y en tomar malas decisiones que no son decisiones que vayan dirigidas a mediano plazo, ¿sí? Ni a largo plazo. Entonces apareció la pandemia y pues ya que esto está solo y la gente está moviendo en cicla, pues metamos un bicicarril por la séptima. Pero entonces meto un bicicarril por la séptima, o sea, digamos esta es la séptima donde hay 3 carriles, ¿sí? Entonces metamos un bicicarril por la séptima, que es temporal mientras la pandemia, metamos obviamente lo que ya existe, que es bus solo, como la línea donde se supone que van los SITP o van los buses pues híbridos en esta zona, y en el medio el vehículo particular. Resulta que el bicicarril, o sea, dejó de ser temporal para ser permanente. Claro, importantísimo que la gente haga uso de medios de transporte limpios, de la bicicleta, pero la bicicleta no es para todo el mundo. O sea, pregúntele usted a Claudia López si se va de su casa en Chapinero a visitar Bosa en bicicleta. No, ella pone la bicicleta en sus camionetas atrás. Cuando hay por ahí 3 cuadras antes de llegar al sitio, seguramente se baja y se va en bici hasta allá. Pero y que la filmen, no, y que la filmen, eso sí, que claro, la filmen en la eso sí es importante. Eso sí. Un like para que por favor se den cuenta que ella llega en bicicleta. Que ella llega en cicla, sí. Y hay muchas personas en esta ciudad que se movilizan en bicicleta, por ejemplo, de Bosa hacia el centro, hacia sus lugares de trabajo, no porque quieran hacer deporte, no porque no quieran contaminar, sino sencillamente porque no tienen plata para pagar el transporte público. ¿O cómo? O pago lo que diariamente me corresponde para pagar de buses. Incluso, o sea, y esto, fíjense, Bogotá es una ciudad donde más del 50% de las personas no tiene un contrato laboral, ¿sí? Sino trabaja a través de la informalidad, bien sea en contratos de prestación de servicios, bien sea al día, y las personas que tienen un contrato formal, pues resulta que no todas reciben obviamente un subsidio de transporte. Cuando usted recibe un subsidio de transporte, cuando tiene máximo 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El subsidio de transporte hoy está en 117,000 pesos, más o menos. Y esto alcanza básicamente para 22 pasajes semanales, ¿sí? Hay una cantidad, o sea, el negocio de Transmilenio es un negocio tan redondo, pero tan miserable con las personas, porque es que la movilidad en Bogotá fue para eso, para el negocio y no en las personas. ¿Por qué no en las personas? Y de ese negocio, en última, se enriquece Peñalosa. Se enriquece Peñalosa, se enriquecen 5 familias, se enriquecen 5 familias, porque además de estar allí, pues enriqueciéndose, pues una persona que brinda seguridad y vende buses. Entre esas, ¿cuál es la familia que la líder del tumbe Transmilenio? Fueron los Ríos Velilla. Eso, los Ríos Velilla. No, yo ya sabía, yo le clavé un denuncio una vez me contrató Clara López por injuria y calumnia a un concejal Ríos. Un chino Ríos joven, yo no recuerdo un concejal, yo no recuerdo, era un chino joven, el recaudo, ahorita están siendo investigados penalmente. El chino dijo, se les fue la boca, en esa época estaba precisamente la revista Cambio, pero en papel, se le fue la boca en la revista, recuerdo, y me tocó denunciarlo, me contrató Clara López, gran amiga y cliente de antaño, y el tipo se tuvo que retractar. ¿Ese Ríos es de esa familia? Claro. Ese consejo. Claro. Claro. Ya. Y para eso estaba en el consejo también. Pero bueno, entonces
termino con lo siguiente. Y para eso estaba en el consejo, para cuadrar todos esos usted imagínese cuánto cuesta cada voto positivo en muchos concejales cuando se trata de aprobar cupos de endeudamiento u obras de infraestructura grandes para la ciudad. Ejemplo, lo que se ahorraban un billete, claro. Ya. Entonces eso cuesta, ¿no? Pues porque imagínese usted, yo soy concejala, entonces pues bueno, yo le negocio a usted el voto positivo y pues los de mis colegas de bancada, pero si usted me da el recaudo de la operación. ¿Ese concejal está casado con Darcy Quinn? ¿Es ese? Pues el papá, el que está casado con Darcy. El papá el que está casado con Darcy. Darcy Quinn es la madre. No, yo con el negocio de las basuras. Sí, porque yo no denuncié estas cosas. Es el papá, pero bueno. Entonces termino con lo siguiente, y es que, claro, aquí el neoliberalismo nos vendió a nosotros y nosotras una idea. Y los gobiernos neoliberales que poco o nada les importan los derechos de las personas y que les importa su beneficio personal y su lucro personal, dijeron, bueno, a propósito, pues es ¿cierto? Entonces, hay cosas que las personas necesitamos diariamente para poder existir, para poder vivir, para podernos mover, para tener acceso y garantía de derechos. Yo necesito estudiar, necesito acceso a la educación, yo necesito la salud, pues vamos a hacerlo, vamos a prestarle usted el servicio, pero lo hacemos a través de un privado, pues para que el privado lo preste, pero pues también se lleve su platica. Entonces las personas, pues entonces hoy día, quien quiera acceder a educación superior, si no logra pasar a una universidad pública, pues básicamente le toca acceder a una universidad privada. Y entonces dijo la ley 30, pues voy a dejar de darle plata a las universidades públicas y que también cobren matrícula para que la gente pueda entrar. Entonces la matrícula también es una fuente de financiación de las universidades. Lo mismo en tema de salud, si usted quiere un buen acceso a la salud, pues pague. Si usted quiere tener un buen servicio, pague. Lo mismo pasa en términos de la movilidad. Bueno, todos los días la gente necesita transportarse en el servicio público de transporte. Necesita algo para llegar a su lugar de destino. El Estado tiene la obligación de garantizarlo, pues bueno, es algo que utilizan todos los días. ¿Por qué no lo hacemos negocio? Hagámoslo negocio, porque es que es rentable, y pues resulta que no es rentable. O sea, el sistema de movilidad no es rentable porque es que nadie gana plata, debería ganar plata con eso, sino entender lo que es un servicio para que mejore la calidad de vida de las personas, y que no solamente mejorar la calidad de vida, si nosotros tuviésemos un sistema eficiente de transporte público, créame que la productividad en Bogotá subiría exponencialmente, porque tenemos personas que se transportan en menor tiempo a sus lugares de trabajo, tenemos empresas que tienen la posibilidad de que sus trabajadores y trabajadoras lleguen en menor tiempo, pero también, o sea, ya no estamos en el 8-8-8 de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para hacer lo que se me dé la gana, sino que esas 8 horas de descanso ojalá puedan ser 8 horas de descanso y no 4 horas en el transporte público y 4 horas en hacer lo que se me diese pues la gana. Entonces creo que hay varios elementos allí a entrar a revisar, sobre todo en el negocio que representa Transmilenio, pero además, y de paso, pues ahí tenemos próximamente un debate sobre algunos temas de presupuesto relacionados, porque se viene nuevamente el tema del Fondo de Estabilización Tarifaria a aprobarse en este proyecto, en el presupuesto en Bogotá, y Claudia López es muy, muy buena mediáticamente y sigue haciendo eufemismos. Entonces, eufemísticamente hablando, dice, aquí le hemos invertido a lo social, entonces meten un solo paquete en una torta, donde tú ves en la torta más del 30% que va destinado para movilidad, y resulta que una entidad como por ejemplo Integración Social, que ha venido disminuyendo de una decisión política de parte de esta administración de disminuir el presupuesto de integración social, que es la secretaría encargada de garantizar a los sectores poblacionales vulnerables en Bogotá garantía de derechos, comedores comunitarios, jardines infantiles, programas de acceso a derechos de recreación, entre otras cosas que esta administración por decisión política le ha quitado plata. Entonces ella dice, bueno, tenemos acá, pero acá tenemos un 30% en mujeres, en no sé qué, en integración social, pero no dice nada sobre esa gran parte del presupuesto que desde que se posesionó como alcaldesa le ha invertido a movilidad, pero pues principalmente para beneficiar los bolsillos de los privados. Entonces, nada, dejo ahí. El metro va a ser el alimentador del Transmilenio, no al revés como pasa en el resto de países. Y adicional, nosotros en esa época hicimos un estudio y el costo del mantenimiento anual y a 30 años de Transmilenio era de 660 millones de dólares. En esa época pasamos del presupuesto de Bogotá era de 17.4 billones de pesos en movilidad
y en la época de Peñalosa se pasó 43 billones, no sé ahorita en la época de Claudia López eso también se debió incrementar, además porque ya también hubo un auxilio social, ¿no? El auxilio social en plena pandemia fue como de 1.2 billones de pesos a Transmilenio, cuando la gente estaba aguantando hambre, y el auxilio social fue a los pobres viejecitos de Transmilenio. Y la otra es que, pues básicamente Peñalosa también tiene un nexo directo con la empresa que se dedica a comercializar Transmilenios en todo el mundo. O sea, eso es un negocito directo, y que Claudia López ahorita vino y continuó con la excusa de que ya el contrato venía atrás. O sea, las excusas de todos los alcaldes. El anterior es el que tiene la culpa, el anterior es el que tiene la culpa, el que llegue va a echarle la culpa a Claudia López, y bueno, así sucesivamente. Quería solamente meter la cucharada ahí porque... Y bien metida, y bien metida. Con Carlos. Y bien metida, Alejandra, bien metida. Muchas gracias por esa cucharadita que nos diste de sabiduría tuya. Carlos. Y cuando usted ve las cifras demográficas en Bogotá, pues relativamente en los últimos 10 años la población no ha aumentado demasiado, pero lo que sí sigue en aumento es la voracidad de los constructores. Y entonces, por ejemplo, ahora quieren meterle a la ciudad, decía Peñalosa en ese momento, que 1 millón de viviendas. Eso nadie se lo va a comprar. No existe mercado para eso, pero ellos quieren tener el derecho de hacerlo. Entonces, cuando decimos que un poco se ha generado un falso dilema, y es o hiperdensificamos Bogotá o nos comemos la sabana, y eso no es así. Se puede encontrar un equilibrio. Digamos que el modelo de ocupación del territorio debe pensarse, y por supuesto, ni más faltaba, la primera cosa que hay que tener en cuenta es el respeto por esa estructura ecológica de la sabana. Pero ¿a qué juega Claudia? Por los humedales, por el medio ambiente, eso va por encima. Ya. Por todo. Pero, por ejemplo, ¿a qué juega Claudia? Claudia juega a decir, no, la reserva Van der Hamen no se toca. Es carreta, ¿no? Le va a meter troncales de Transmilenio. Pero ella dice, no, la reserva no la vamos a urbanizar. Pero le parece maravilloso que al otro lado del río construyan la perimetral de la sabana, que es una autopista, básicamente para urbanizarse toda la sabana, para chupársela toda. Entonces, muy bien, proteger el pedacito dentro de Bogotá, pero al otro lado, esa estructura ecológica regional, que se la fumen los constructores, porque ahí sí ya no importa. Entonces, aquí lo que tenemos que encontrar es cómo ocupamos todo el territorio, cómo ocupamos toda la sabana, respetando esa estructura ecológica principal y haciendo pues el menor impacto posible en eso poco que nos queda. ¿Y cuál es el camino para eso? No solamente es densificar, porque si usted se fija, lo que ha traído la densificación, la hiperdensificación en Bogotá, es que los constructores hacen unos negocios bárbaros, porque cuando usted les da, hay una cosa que se llama índices de edificabilidad, y es como usted tiene 1.000 metros cuadrados. Si su índice de edificabilidad en el lote, ¿cierto? Usted tiene un lote de 1.000 metros cuadrados. Si su índice de edificabilidad es 1, usted solo puede construir 1.000 metros cuadrados. Si es 2, usted puede construir 2.000 metros cuadrados. Pero a eso empieza a descontarle cosas. A eso empieza a descontarle áreas comunes, escaleras, no sé qué, tal. Y cuando usted empieza a echar para arriba, como en el Lego, si a usted le dan un índice de edificabilidad, por ejemplo, de 4, puede hacer proyectos de 30 pisos. Y aquí lo que le están dando a los constructores son casi que unos índices de edificabilidad ilimitados. Y eso es perverso porque nosotros no somos una sociedad pensada para vivir en esas cápsulas individuales de una persona que vive en un apartaestudio con un gato y está todo el día jugando en internet. No, los colombianos en general somos personas bastante sociables, que desarrollamos vínculos con nuestros vecinos, en fin. Hay un asunto en esa ciudad que tiene muchos puntos de encuentro que no se da en esas grandes torres verticales tipo Hong Kong o Singapur
ese modelo de las grandes torres, yo creo que no necesariamente es lo que Bogotá necesita, pero sí es lo que los constructores necesitan. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de que el camino per se es densificar, porque el camino, por ejemplo, es reutilizar edificaciones. Eso sí que es importante. O sea, aquí hay que pensar en cómo recogemos una cantidad de espacio que está perdido. Aquí hay unos edificios de oficinas de 30 pisos básicamente desocupados. Aquí hay mucho espacio que recuperar. Aquí lo que hay que hacer es pensarse la ciudad con mucho más cuidado y no simplemente tratar de llegar a donde hay unas casas, que es lo que están haciendo hoy los desarrolladores, englobar unos predios, expulsar a los pobladores originales, que generalmente además son personas mayores, las dueñas de esas casas, para hacer esos proyectos de muy baja calidad arquitectónica, con apartamenticos de 50 metros, de 40 metros, que además la gente termina pagando durante 30 años. Es un tema muy interesante, es un tema muy complejo, y al igual que pasaba cuando hablábamos del metro, que no solamente si es por arriba o es por abajo, aquí no solamente es si densificamos, sino qué tanto densificamos, cómo lo hacemos y cómo llegamos a unos acuerdos razonables con los vecinos para que la gente que llegue a vivir ahí, que también va a llegar, es inevitable. Este es un país libre, o sea, si alguien quiere irse a vivir a una casa campestre en Chía, pues tiene todo el derecho de hacerlo. Para empezar, pues el presidente vive en una de esas, ¿no? O sea, la gente tiene todo el derecho de irse a vivir a otro lugar, pero la norma es la que debe ser estricta, la norma debe tener control para que no se deje ese futuro de la estructura ecológica regional en manos del mercado, porque ahí sí, pues nos jodimos. Alejandra, yo quisiera que me dijeras qué ciudad-región y cómo fue el tumbe que hubo ahí. Bueno, el tumbe está también en proceso. Primero, la Constitución Política de Colombia permite que se haga esa figura de ciudad-región. Lo que tengo entendido es que en la Cámara pasa, lo vuelven y lo pasan. ¿Qué es la ciudad-región? Es como integrar a Bogotá con las pequeñas ciudades que están alrededor. Pero ¿qué pasa? Aquí ha habido un inconveniente. ¿Integrarlas cómo? Para hacer proyectos. O sea, no es solamente para generar, la alcaldesa lo está vendiendo que es para generar progreso y todas estas cosas, pero realmente esa integración se está dando a nivel de los empresarios. O sea, los empresarios, lo decía Carlos, el tema es para lo que hablaba del tema de la sabana, para que los inmobiliarios crezcan en el tema inmobiliario. Entonces, si se crece el tema inmobiliario, ¿qué se necesita crecer? El tema de servicios, y el tema de servicios, ¿quiénes están atrás? Pues bueno, todo el tema de energía, el tema de telecomunicaciones, ¿y quiénes están detrás? Pues el mismo sector inmobiliario que hace parte de las juntas directivas de las empresas públicas. Entonces, lo que vemos es que ellos, ¿qué quieren hacer? Expandir su negocio. La idea es que pues que haya una comunicación, que haya una interacción entre las pequeñas ciudades y Bogotá. Pero ¿qué ha pasado? O sea, como siempre lo digo, la figura como tal no es mala, la forma como la están haciendo es donde está el tumbe. ¿Y cuál es el tumbe? Que no lo está decidiendo la ciudadanía, que no se está haciendo a partir de diálogos de decir, venga, ¿qué es lo que necesita esta región? Y la otra cosa es que, pues, ¿quién es la ciudad más grande? Bogotá. ¿Quién va a tener el control? Y bueno, y escuchemos una intervención que hizo también el concejal Cancino, que quienes están ahí detrás, los terreros, el gobernador es uno de los que está, el gobernador Reyes es uno de los que está a cargo de todo este tema. ¿Él no patrocinó a Claudia López? Creo que él estuvo también dentro, sí, no sé. Él ya ha tenido nexos, incluso él tiene unas denuncias también por tema de terreros y todas estas cosas, y él es el que está también organizando con la alcaldesa. O sea, tienen una interacción bastante dinámica, bastante fluida,
pero básicamente esa integración no se está dando, diciendo bastante conveniente también, bastante claro, conveniente. Claro, o sea, no es venga, señores de Facatativá. Mejor dicho, bastante torcida, bastante torcida. Claro, o sea, como está, es que si nosotros vemos todo tiene que ver con todo. ETV tiene que ver incluso con el metro. La gente dirá, ¿pero qué tiene que ver con el metro? Pues ETV en la época de Petro dejó 368.000 millones de pesos para construir el metro subterráneo. ¿Sí? Entonces, esa plática, pues también nosotros tenemos que entregarla porque llegó Peñalosa, hasta eso detuvo Peñalosa. La detuvo, tenemos que pagarle el otro año. Bueno, ¿qué tiene que ver también? Pues, ¿quiénes son los que están manejando realmente la ciudad? Pues el convito de amigos que están reunidos en Pro Bogotá, ¿que quiénes son? Sector inmobiliario, sector financiero, que son los que están y que han estado detrás de las campañas de Claudia López y de Peñalosa. Por eso nosotros decimos, es que es una continuidad. ¿Detrás en qué? ¿Con billete? Poniéndole plata. Claro, si nosotros nada más estuvimos investigando la junta directiva. Mejor dicho, están cobrando. Es que yo creo que si tú eres aportante de alguno de ellos, yo creo que tú quedas en la junta. O sea, si a ti te interesa participar en la junta de TV, yo te sugiero que le pongas 10 millones de pesos, que eso fue lo que hizo un señor Ignacio Pombo Villar, que pone 10 millones de pesos y están todas las juntas de Claudia López. Está en la de Acueducto, está en la de TV, está en la de Energía. Y realmente, ¿quiénes están tomando la decisión de esa integración? No son los ciudadanos. Diferente a lo que está haciendo el ejercicio, pues que es un ejercicio complejo el tema de la participación. Y la otra cosa es que muchas veces la participación ciudadana es que tú vas, opinas un montón, pero igual las decisiones ya están tomadas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los consejos de planeación local aquí en todo lado, aquí en Bogotá y en todo lado? Es como decir, ya hicimos el ejercicio de participación ciudadana, pero de todo eso que dijo la ciudadanía, no queda nada. Entonces, en este momento es igual. La ciudadanía no tiene injerencia directa y básicamente se va a construir, o sea, ese proyecto de integración que tiene que ver con el tema de movilidad, que tiene que ver con el sector inmobiliario, que tiene que ver con los servicios, lo están construyendo entre quienes, los empresarios del grupito, es como un OCDE chiquitico que se llama Pro Bogotá, y ellos son los que están sacando las directrices. ¿Por qué el afán de tener el control de la fibra? ¿Por qué el afán de tener el control eléctrico? Pues porque esto se va a expandir, y se va a expandir no como lo requiere la ciudad, sino como ellos lo requieren y sin tener necesidad, como lo decía Carlos. El sector inmobiliario, es donde haya un hueco, allá va y pone un edificio de 5 o 10 pisos. Es generar la necesidad, como lo que hace el mercado, siempre generar la necesidad de construir, de vender, de construir sobre humedales. Lo que también he escuchado, por lo menos de algunos ambientalistas, es la afectación que va a haber también al integrar esa ciudad-región, pues tendrán que pasar obras por lo de siempre, por los humedales, por fuentes de agua. Entonces, esa construcción se está haciendo más por exigencia de esos inversionistas que por las necesidades reales de la ciudad. Sí se necesita, por ejemplo, en el tema de Soacha y Bogotá. Uno solamente falta parquearse uno allá en San Mateo a las 6 de la mañana para ver cómo es de terrible que la gente tiene que embutirse en esos Transmilenios, que debería haber sido el metro en un Transmilenio, que también lo están extendiendo, pero pues la gente necesita soluciones. Es cómo ver que ellos están haciendo lo de las necesidades de la gente, sino las necesidades de los inversionistas, ¿sí? Entonces, el tumbe, ¿en dónde está? Es siendo por las necesidades que tiene la gente, sino están surgiendo por las necesidades del sector inmobiliario y financiero para cerrar un negocio. Que fue lo mismo que quería hacer Peñalosa. Peñalosa también, el Bronx no fue que tenía intención de ayudar a la gente, la indigencia, todo el tema de la droga, no, lo que hizo fue atacar el Bronx para desocupar allá, porque ellos tienen también un proyecto que es en el tema de centro, y sacar a la gente, y lo que hicieron fue, digamos que expandir toda esa miseria, indigencia, drogas por toda la ciudad, que eso tiene que ver con lo que está pasando el día de hoy con la indigencia. Tú pasas por el puente, por el Transmilenio, en el puente de la Sexta con Décima. Es terrible, da tristeza ver cómo está la ciudad. Y eso ha tenido que ver con ¿qué? Con el afán de desocupar toda esa zona, ¿para qué? Para el proyecto inmobiliario. Ellos quieren hacer de Bogotá una Nueva York. Entonces, que sea Bogotá el centro, que haya toda la gente con plata en el centro, subirle el precio. O sea, ahorita lo compran barato, pues porque eso es fuente de droga, lo compran barato y después empiezan a hacer las mega construcciones y empiezan a hacer los cinturones de la ciudad y lo que decías tú,
Pues en los cinturones, ¿qué queda? Pues Bogotá es una ciudad altamente rural, Sumapaz, Kennedy, Ciudad Bolívar, pues gran parte de esas regiones, pues es todavía, es región rural, allá es la primera fuente de alimentación que tenemos nosotros aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces hay que ponerle hojas de tumbo porque la otra semana ya lo agilizaron y lo van a llevar a discusión y aprobación en el Consejo de Bogotá. Y una perlita ahí para que veas que definitivamente, Claudia, es la continuidad de Peñalosa. Cuando nosotros estábamos en el intento de privatización de Peñalosa, a nosotros nos metieron el ESMAD dentro de TV. Yo tomé las fotos, me tocó salir corriendo porque salieron los de seguridad a quitarme el celular. Estaban sentados en una sala de junta los del ESMAD así, con sus bolillos encima, porque habían dos compañeras, bueno, 4 compañeros encadenados, precisamente en una protesta pacífica, una mujer de 52 años, y la iban a sacar a punta de ESMAD. Y si nosotros vemos, pues esta señora ha hecho lo mismo, es que realmente es la continuidad. Yo no sé por qué muchos se dejaron engañar, bueno, sí, se dejaron engañar por el discurso populista que tiene, pero es una continuidad, es una continuidad. Sí, es la continuidad es que es la continuidad en todo, en el robo, en las relaciones de corrupción, en la burocracia, en a quién le sirve, que no le sirve a los ciudadanos, que no le sirve a la gente, sino que le sirve a los grandes intereses, y también es la continuidad de la política de derechos humanos, de violación de derechos humanos, que era muy común en Peñalosa. Bueno, y eso lo podemos hablar en lo que viene la próxima vez. Muchas gracias, Daniel, por estar acá, te reitero. No, desafortunadamente aquí llegan cantadores de víboras como Claudia López y encanta a la gente y los lleva muy fácil, y bueno, programas como estos, programas e investigaciones como las que has hecho y programas como los que hace Pablo, son los que hacen que la gente entienda qué es lo que realmente está pasando, porque los medios también de desinformación hacen su tarea, ¿no? Es como ellos tienen todo el posicionamiento de los grandes medios de desinformación, pues la verdad que se ven desorden. De verdad que te agradezco muchísimo y es un honor nuevamente estar aquí contigo. Gracias. Mil gracias, Alejandra, el honor es mío.